Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a RT. Son las 3 de la mañana aquí en Moscú y es tiempo de noticias. 1 millón de italianos se han manifestado en su capital contra la política del primer ministro Matteo Renzi, y es que entre sus directrices destaca una reforma que facilita a las empresas el despido del personal. Los trabajadores denuncian que la medida aumentará la inseguridad en el sector laboral. Restan solo horas para que dé inicio la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, que determinarán el rumbo del país por los próximos 4 años. En el último debate antes de los comicios, los candidatos no se guardaron absolutamente nada. En nuestro informativo les acercaremos el ambiente que vive el gigante sudamericano en estos tensos momentos políticos. Las fuerzas kurdas y el ejército iraquí han contraatacado al Estado Islámico y han podido liberar varias localidades en el norte y en el sur de Irak. La ofensiva terrestre fue apoyada por 22 ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Sergei Lavrov ha hecho un llamado a la comunidad internacional a impedir el resurgimiento de las tendencias neonazis en Europa y por sobre todo en Ucrania. El canciller ruso realizó estas declaraciones durante su visita a Noruega en el 70 aniversario de su liberación del poder fascista por parte de las tropas soviéticas. Quédese con nosotros, tenemos más noticias aquí en RT. Sean bienvenidos. Italia busca nuevas vías para aliviar el efecto de la crisis. 1 millón de personas, según advierten los organizadores, se han manifestado en la capital en contra de una reforma que facilita a las empresas el despido del personal. Esta iniciativa constituye el núcleo de las políticas del primer ministro Matteo Renzi, quien busca incentivar empleo con esta propuesta. Pero los trabajadores denuncian que esta medida les privará de su derecho a ser indemnizados y aumentará también la inseguridad laboral. Estamos protestando porque no vamos a aceptar que los problemas con el empleo que tiene Italia sean una cuestión de derechos. Están intentando engañar a los trabajadores. Una vez más quieren hacer creer a la opinión pública que al retirar algunos derechos y lo que queda del artículo 18, que es el derecho a preservar el empleo en el caso de un despido injusto, será más fácil la contratación. Renzi tiene que hacernos caso, ya que solo quienes tratan con el empleo y los trabajadores día a día pueden contribuir de manera importante a solucionar este problema. Los expertos son esas personas que conviven a diario con la crisis económica y la enfrentan como yo. Bueno, los datos oficiales sobre el desempleo en la Unión Europea ya de por sí son preocupantes, pero la situación real podría ser incluso peor. Y es que los indicadores que se utilizan en Europa no incluyen todos los casos. Por ejemplo, en España los últimos índices dicen que el paro se sitúa en un 23,7%. Ahora bien, si aplicáramos los baremos utilizados en Estados Unidos, esta cifra sería aún más impactante, un 34% de la población inactiva. ¿Pero por qué sucede esto? Pues porque esta tasa incluye también a los trabajadores descontentos o a los que no laboran la jornada completa. Si la aplicamos a los datos del año 2013, vemos que el índice que utiliza Europa nos da estas cifras que vemos a continuación aquí en amarillo. Son mucho más optimistas que las que obtenemos tras aplicar con toda su precisión la forma de cálculo estadounidense aquí en rojo, como la podemos ver. Se ve claramente la diferencia porcentual en estos países, España, Grecia, Italia y Portugal, que estados que parece que lentamente se encaminan a la recuperación económica. Y algunos expertos opinan que los constantes cambios en estas cifras son utilizados por las autoridades para hacer creer que hay una salida de la crisis, pero no se corresponden con la realidad. Se está utilizando datos, pequeñas oscilaciones técnicas en el número de parados para tratar de extender la idea de que existe recuperación económica. Pero la realidad de los datos es diferente. Las oscilaciones que se producen en el número de parados tienen que ver con factores distintos a eso llamado recuperación. Tiene que ver con la manera de computar los datos y tiene que ver también con las distintas tendencias en el mercado de trabajo. Hay trabajo estacional, hay trabajo temporal, hay personas que abandonan la búsqueda de trabajo porque llevan mucho tiempo y el sistema de búsqueda no acaba de funcionar. Y en realidad los datos que ha ofrecido el gobierno no son datos
que permitan un optimismo. La forma de contar los datos es fundamental. Hay otros criterios. Los datos que ofrece el gobierno se basan en el número de inscritos en las oficinas de empleo, pero ese dato es un dato que no se corresponde con la realidad. En la actualidad se están barajando otras formas de computar y podemos observar que la realidad es que el número de parados es mucho mayor. El efecto secundario de la falta de empleo en el país ibérico afecta al estrado más vulnerable de la sociedad, a los menores. Y es que 1 de cada 4 niños vive por debajo del umbral de la pobreza, según alerta el presidente de la UNICEF España. Además, Carmelo Ángulo subraya que la pobreza entre los menores supera en 10 puntos a la de los mayores de 65 años. Otro dato tan llamativo como preocupante es el aumento de la cantidad de niños que no desayunan todos los días por falta de recursos económicos de sus familias. La UNICEF ha calificado a España como el segundo país de la Unión Europea más ineficaz a la hora de reducir la miseria infantil después de Grecia. La Unión Europea sufrirá un gran impacto si el Reino Unido se niega a pagar los 2.000 millones de euros adicionales para el presupuesto comunitario. Son las palabras de un miembro alemán del Parlamento Europeo tras la ira de David Cameron ante la exigencia de Bruselas de que Londres abone esta suma. Sin embargo, Gran Bretaña no es la única que se opone a este requerimiento financiero. Vamos a ver los puntos de vista que demuestran la división del bloque respecto a este asunto. Vamos a prestar atención, pues tanto el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, como el mandatario de Francia, François Hollande, exigen que se respeten las reglas y acuerdos previos de la Unión. Por su parte, Reino Unido, el país más perjudicado, asegura que es inaceptable la cantidad exigida y el escaso margen para realizar el pago. El primer ministro de Italia, una nación que también es afectada por esta medida, la considera un arma letal para su país, y el titular de finanzas de los Países Bajos tacha esta súbita aportación al presupuesto de una sorpresa ingrata. Y bueno, ¿quién es el que pierde y quién es el que gana con esta situación? Pues Francia, Alemania y Dinamarca, el bienestar de estos países que por lo visto tendrán que contribuir a estas naciones, Reino Unido, Países Bajos e Italia. Y el analista político Sergio Hernández Ranera Sánchez considera que la posición de Londres ha provocado una tensa situación en la Unión Europea que está al borde de dinamitar su política económica común. La posición de Gran Bretaña, que no está en la eurozona, ha terminado por dinamitar, por explosionar las futuras negociaciones y los futuros acuerdos sobre el presupuesto. Es decir, en resumen, yo creo que lo que ha pasado en las últimas 24 horas escenifica un alto voltaje, una tensión altísima, y que van a tener los líderes europeos que negociar muchísimo, porque una vez más la Unión Europea está al borde, si no de la disolución, pues como poco de la dinamitación de su política económica común y de la moneda en común, como hace 2 años. Quedan solo unas horas para que inicien las presidenciales en Brasil, que determinarán el rumbo del país por los próximos 4 años. Este domingo los ciudadanos acudirán a las urnas para ejercer su voto por Dilma Rousseff o por Aécio Neves. María Rodríguez Abalde nos acerca el ambiente que se vive en el gigante sudamericano en estos tensos momentos políticos. Sin duda, los comicios en Brasil han estado marcados por el factor sorpresa en esta intensa segunda vuelta. Comenzamos la última semana con un empate técnico entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, pero a medida que progresaba la misma, las encuestas nos situaban en una ventaja de la candidata del Partido de los Trabajadores de unos entre 6 y 8 puntos porcentuales respecto al candidato del Partido Socialdemócrata. Lo que pasará el domingo, ¿quién va a ocupar el lunes este Palacio de Planalto? Es sin duda una incógnita, más si tenemos en cuenta lo que sucedió en la primera vuelta, cuando las encuestas apuntaban a que Marina Silva era la candidata favorita y finalmente se quedó fuera de la contienda electoral en este balotaje. Importantísimo en los comicios en Brasil son los debates televisados. En los últimos ha habido fuertes enfrentamientos entre ambos candidatos en un todo vale, ya que saben perfectamente
perfectamente la influencia que tienen esos discursos por televisión en su electorado. No vamos a permitir que nada ni nadie, ni la crisis ni el pesimismo nos prive de lo que hemos logrado. Brasil ha hecho mucho para mejorar el nivel de vida. No vamos a permitir una vuelta atrás. Vamos a garantizar un futuro conjunto, un futuro de esperanza y unidad. Lamentablemente, este gobierno de la presidenta Dilma será recordado en primer lugar como el gobierno que protagonizó uno de los mayores escándalos en la historia reciente de Brasil. De hecho, ambos candidatos tienen un cometido especial, que es convencer a esa nueva clase media en el país, que según los expertos es la más indecisa y que representa un 35% del electorado. La corrupción, los programas sociales, la recesión técnica en la que se encuentra la séptima economía del mundo, y qué va a suceder con esas relaciones con los países vecinos de Latinoamérica y con Estados Unidos y la Unión Europea son los principales problemas que preocupan a los 190 millones de votantes que están llamados para el próximo domingo. Es difícil decidir entre Dilma y Aécio. Aún no tengo una opinión formada, pero está claro que los dos candidatos son muy fuertes. Mi preocupación es que el presidente que gane no gobierne correctamente, que es lo que todos tememos. Aún no hay nada seguro. Las encuestas no dan una gran ventaja a ninguno de los dos candidatos. Será una sorpresa. No se puede prever quién será el próximo presidente de Brasil. Los colegios electorales van a abrir a las 8 de la mañana. Ya están listas más de 500.000 urnas electrónicas para recibir esos votos. Las medidas de seguridad ya se están intensificando en todas las ciudades de esta nación, que está viviendo sin duda los comicios presidenciales más agónicos y más intensos de esta democracia. Bueno, ¿y cuál será el rumbo que tomará Brasil al triunfar uno u otro de los aspirantes? El analista internacional Juan Manuel Carr nos ofrece un análisis detallado de los programas electorales de ambos candidatos. Los programas electorales difieren en varias cosas. En primer lugar, el Partido de los Trabajadores ha propuesto dos cuestiones específicas. Primero, avanzar en una legislación mediática distinta, diferente a la actual en Brasil, donde solo 6 familias concentran 500 medios. Esta es una situación monopólica que se da en otros países de América Latina, pero que en Brasil tiene su cara más grave, porque, como decimos, 6 familias controlan 500 medios con todo lo que ello implica a nivel comunicacional. Ese es un punto que podría impulsar el Partido de los Trabajadores en un nuevo caso de gobierno. El otro punto tiene que ver también con la integración de Brasil en América Latina y en el mundo. Creo que hay una diferencia muy grande entre el programa del PT y el programa del PSDB. El PSDB dice: vamos a intentar una vinculación mejor tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, y si es necesario, para eso vamos a flexibilizar el Mercosur. Esto es lo que plantea Aécio Neves. ¿Qué sería flexibilizar el Mercosur? Bueno, que cada país pueda establecer tratados de libre comercio preferenciales con la Unión Europea o con los Estados Unidos, algo que va en contra de el propio estatus del Mercosur y de su conformación. Y por el otro lado, la candidata a presidenta Dilma propone seguir estableciendo una vinculación preferencial con América Latina, con los países de América Latina en su conjunto, y específicamente, además, fortalecer el bloque de los BRICS, el bloque de países emergentes que componen Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, donde, claro, Brasil ha jugado un papel fuerte porque ha sido, por ejemplo, quien ha organizado la última cumbre en Fortaleza, ¿no? Y indudablemente Brasil cumple, por la nueva geopolítica internacional, un papel muy grande en un nuevo mundo que es distinto al que conocíamos, que es pluricéntrico, que es multipolar, y me parece que de ganar Dilma continuaría la importancia de Brasil dentro del marco de los BRICS. Pero el país vecino, Uruguay, también se prepara para elegir a su máximo líder. Los ciudadanos están convocados a las urnas este domingo para las elecciones presidenciales y legislativas. Ricardo Romero nos cuenta cuáles son los principales contrincantes y quién encabeza las encuestas. Uruguay vive ahora su momento de reflexión política. Cerca de 2.600.000 personas se volcarán a las urnas para elegir el modelo político que gobernará durante los próximos 5 años.
El oficialista Frente Amplio eligió la Rambla de Montevideo para cerrar su campaña. El partido que gobierna hace 10 años mostró a su candidato presidencial, Tabaré Vázquez, acompañado por sus postulantes. Queremos un país con desarrollo y a lo largo y ancho del país estuvimos en cada lugar hablando del programa de nuestra fuerza política. Estuvimos hablando de las 10 primeras acciones que llevaremos adelante desde el tercer gobierno del Frente Amplio, porque el próximo 26 de octubre, pese a quien le pese, a quien no le guste, gana el Frente Amplio con mayoría parlamentaria. En 2005 fue el primer presidente de izquierda en la historia uruguaya y dejó su cargo con un 60% de imagen positiva. Ahora los seguidores del Frente Amplio resaltan que el partido gobernante aumentó los salarios un 43%, bajó un desempleo un 6% y sacó de la pobreza a 900.000 compatriotas. Creen que para profundizar esos logros hay que votar la fórmula Tabaré-Sendic. La verdad es que cuando el Frente llegó al gobierno yo tenía 9 años recién y tuve la suerte de crecer con este gobierno y me encantaría que las nuevas generaciones puedan seguir creciendo en un gobierno y en un país con más derechos, con más igualdad y obviamente que a ganar el domingo. Imagínate que nosotros ya tenemos el matrimonio igualitario, tenemos la ley del aborto, la ley de la marihuana, o sea, es un país que se va adelantando, un país muy chiquito de 3,5 millones de habitantes, ¿verdad? Por su parte, el tradicional Partido Nacional eligió una pequeña localidad a 40 minutos de la capital para efectuar su último acto partidario. El candidato presidencial Luis Lacalle Pou agradeció por el esfuerzo de estos meses de campaña y dijo que es necesario un cambio en el Uruguay. Toda nuestra agenda tiene como fuente de inspiración y como destinatario último el individuo inserto en su comunidad con desarrollo sostenible en el tiempo, o sea que no hay causa chica o causa grande, todo lo que de alguna manera afecte, alegre, beneficie, perjudique a una persona tiene que ser prestado atención y ocupación del gobierno. Este joven abogado, hijo de un expresidente en la década del 90, ganó todas las internas y se impuso como candidato del Partido Nacional. Sus militantes afirman que Uruguay tiene problemas de inseguridad pública y que la economía puede crecer mucho más. Y creo que a Uruguay le falta de todo. Le falta mejorar la educación, ni que hablar, porque hemos retrocedido muchísimo, ni que hablar de la seguridad. Aquí es tierra de nadie, aquí la vida de un policía o de un joven por una bala perdida no vale nada. Y a ver si se apunta un poco a la canasta familiar, que dicen que se puede sí, pero hoy por hoy no se puede, es decir, apuntamos a eso. Las últimas encuestas muestran que el Frente Amplio es la primera fuerza política elegida y alcanzaría un 40,2% de los votos. Por su parte, el Partido Nacional llegaría al 27,7% de los sufragios, mientras que el conservador Partido Colorado solo obtendría un 11,3%. Sin embargo, Tabaré Vázquez necesita el 50,01% de los electores para alcanzar una victoria definitiva. Si se presentaran estos resultados, Uruguay definiría a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral del 30 de noviembre. En Uruguay rige desde hace varias horas la veda electoral. Esto quiere decir que no puede haber manifestaciones políticas en las calles ni presencia de candidatos hasta tanto culminen los comicios. El pueblo respeta esta norma y aprovecha el momento para comparar y elegir la mejor propuesta. Por un lado, si debe continuar el Frente Amplio en el poder, o por el otro, si es necesario un cambio en la conducción del país. Pero además, los ciudadanos expresarán a través de un plebiscito obligatorio si quieren o no bajar la edad de imputabilidad a 16 años. Precisamente en estas elecciones votan por primera vez 250.000 jóvenes que junto a los adultos escribirán las bases del futuro político uruguayo. Ricardo Romero, RT Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y uno de los candidatos a la presidencia uruguaya busca prohibir la legalización de la marihuana. Les invitamos a expresar su opinión al respecto en nuestra encuesta en nuestro sitio online actualidad.rt.com. La mayoría de los usuarios, es decir, un 47%, creen que el Estado debe supervisar la comercialización de estupefacientes a través de los establecimientos públicos. La segunda opción más popular ha logrado atraer a un 30% de los internautas. Consideran que las leyes deben ser las mismas que para otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Un 17% está convencido de que la legalización de la droga es un error. Y finalmente, la cuarta variante ha resultado ser la menos popular. Un 7% está en contra de cualquier ganancia proveniente de la marihuana, ya que se trata de una droga.
Seguimos con nuestra web, pues en ella pueden ver otras noticias de interés sobre las elecciones, pero esta vez en Ucrania. Allí el mítico personaje de Darth Vader nos deja sus intentos de alcanzar el poder. Si con las presidenciales no le fue nada bien, ahora está probando suerte con las parlamentarias. En nuestro portal verán cómo le va esta vez. Y un acto inesperado de desesperación en Argentina. Una mujer ha regalado su casa a la municipalidad para que la conviertan en una comisaría. Lo hace después de que la saquearan 3 veces en lo que va de año. En actualidad.rd.com podrán averiguar qué planea hacer con su vida la afectada. Cambiamos de información. El ejército de Irak y las fuerzas kurdas contraatacan al Estado Islámico y liberan varias localidades en el norte y en el sur de ese país, respaldados por los bombardeos de la coalición internacional. Vamos a ir viendo ahora en nuestro mapa cómo quedaron las ciudades después de los ataques. Vamos a acercarnos primeramente a la región donde los Peshmerga pues han tomado el control de la ciudad de Sumar, aquí como vemos a continuación. Mientras tanto, las fuerzas de Bagdad afirman haber retomado la ciudad de Yurf al-Zahar. Por otra parte, podemos ver pues que la ofensiva terrestre fue apoyada por 22 ataques aéreos de la coalición durante el viernes y el sábado. Los bombardeos impactaron posiciones del Estado Islámico aquí en Mosul y también en Faluya y en la petrolera que está en la región de Baiji. Ahora, además, en Siria, los cazas estadounidenses pues destruyeron artillería yihadista cerca de la ciudad de Kobani, una ciudad que es asediada desde hace más de un mes por los radicales. Al otro lado de la zona limítrofe, los kurdos turcos ansían ayudar a sus hermanos sirios, aunque los guardias fronterizos no se lo permiten. Estos kurdos pasan largos días y noches en la frontera sirio-turca. Preocupados por el destino de los habitantes de Kobani, con su presencia irritan a las tropas turcas que patrullan la zona limítrofe, un ejército que no les garantiza seguridad, según consideran. No portamos armas, somos una voz que quiere mostrar al mundo lo que está pasando. Enfadamos al ejército turco. Ellos nos han atacado con gas lacrimógeno en numerosas ocasiones. Intentan ayudar al Estado Islámico, pero les resulta más difícil cuando ven que los estamos vigilando. Desde lejos se puede observar la bandera de los extremistas ondear y a través de la valla que limita los dos países se ven varios de sus coches. Pero al parecer les interesan otros vehículos. A lo largo de la línea divisoria hay cientos de automóviles abandonados por los residentes de Kobani cuando huían a Turquía. Abdullah y sus amigos dicen haber visto cómo los extremistas intentaban robarlos, pero hicieron retroceder. Los radicales del Estado Islámico siempre van a por los coches e intentan llevárselos. Quieren robárselos y llenarlos de explosivos para luego detonarlos en Kobani. Hace varios días capturaron a 2 ancianos que estaban dentro de un auto e intentaron secuestrarlos. Otra de las miradas atentas es la de Saria Kabak. Esta mujer de 90 años dice que no podía quedarse en casa viendo cómo muere su pueblo. Después de haber hecho un viaje de 10 horas en coche, ya lleva aquí cerca de 20 días, aunque se encuentra a poca distancia de Kobani. No puede hacer nada para ayudar, pues no le permiten cruzar la zona limítrofe. He intentado muchas veces cruzar la frontera, pero la policía turca nos para. Estoy dispuesta a tomar las armas para defender al pueblo kurdo. Dios nos dio fuerza. Podemos combatir a los extremistas. Pero por el momento lo único que le queda a ella y a muchos otros miembros de su comunidad es seguir mirando al otro lado de la frontera y esperar a que Ankara tome una postura más clara. Mikhail Smyslev, RT. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó su preocupación por el problema de las tendencias neonazis en Europa y por sobre todo en Ucrania. El canciller llamó a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para impedir que esta ideología se propague nuevamente. Las declaraciones las hizo durante su visita a Noruega en el 70 aniversario de su liberación de los fascistas por parte de las tropas soviéticas. En el 70 aniversario de la liberación del norte de Noruega de la ocupación fascista, no podíamos olvidar tocar el problema de la resurrección de ideologías neonazis en Europa, incluyendo Ucrania. Nosotros hemos notado la resolución de nuestros amigos noruegos de no permitir ninguna tendencia radical,
y sobre todo estas tendencias nazis en Europa. Y estamos seguros, Rusia está segura de que hay que hacer todo lo posible para evitar el resurgimiento de nuevos Shukeviches, Banderas y Kislings. Lavrov aludió a Stepan Bandera y Roman Shukhevich, líderes del ejército insurgente ucraniano, y a Vidkun Quisling, un político noruego que colaboraron con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Exteriores también depositó una ofrenda floral en el monumento al soldado soviético liberador y se reunió con veteranos rusos y noruegos. El canciller subrayó que es importante preservar la memoria de la historia militar de ambos países y agradeció a las autoridades del Estado escandinavo por su respeto a los combatientes caídos. La policía británica acordona parte del centro de Edimburgo. Algunos testigos en las redes sociales comentan que el operativo se debe a reportes sobre un hombre armado en la zona. Sin embargo, los agentes de la ciudad aseguran que no hay ningún riesgo para el público. Seguiremos pendientes de esta información y ahora repasemos otras noticias en nuestra sección en breve. Una manifestación en la que participaron cientos de personas tuvo lugar cerca de la sede del gobierno británico en Londres. Los activistas se han pronunciado en contra de la brutalidad y el racismo por parte de la policía. Los indignados han mostrado su descontento por el hecho de que en la historia de ese país nunca ningún agente ha sido acusado por la muerte de prisioneros. Violentos disturbios se registran en el estado mexicano de Guerrero a un mes de la desaparición de los 43 estudiantes. Los activistas se armaron con palos, tubos y piedras e irrumpieron en edificios públicos para exigir que se localice a los jóvenes. Algunas oficinas incluso resultaron quemadas y también se reportan varios robos. Anteriormente, los padres de los desaparecidos han pedido una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto. Así terminamos. Quédese con nosotros para el repaso de los titulares. No se vaya. A lo largo de 20 años, este grupo español no ha dejado de revelar las verdades y romper los prejuicios. En que los grandes medios de comunicación nos han evitado. O sea, este grupo es un grupo conflictivo, ¿no? Que nos está hablando de la revolución bolivariana. Cuidado, nos está hablando de que en Cuba no son tan malos como lo pintamos nosotros, ¿no? Los medios. O mil causas diferentes. Escape, en entrevista con RT. Cuando no tienes dónde vivir, cuando no tienes familia, cuando no tienes a quién pedir ayuda, siempre puedes confiar en este hombre, respetado por los criminales y las autoridades. Ayuda a exconvictos y vagabundos, como era él. Un hogar para muchos en RT. La hostilidad del clima no priva a Malvinas de paisajes verdaderamente paradisíacos como Gypsy Cove y Yorkey Bay, con playas, como vemos, de arena blanca, de aguas turquesas, exactamente igual que en el Caribe. Pero incluso aquí, en este regalo de la naturaleza, la guerra deja sus huellas. La relación con el continente argentino antes de la guerra de 1982 era difícil, porque nosotros sentíamos que estábamos siendo forzados a ir a los brazos de Argentina. Nosotros no queríamos tener nada que ver con Argentina. Éramos zombies, éramos moribundos, civiles, conscriptos, muertos de hambre, llegando a una casa con la misión de detectar un posible equipo de radio, pero con una hambruna tan grande que estábamos pensando qué vamos a comer ahí. La guerra es algo antinatural. Lo natural es ser amigos y ir a pescar juntos. Esta agua ya no se podrá beber más. Nadie beberá algo así. Y mata rápido a la gente. Me ha roto los dientes. Encontraron todas estas maravillas en mi agua. Uranio 235, 236. No debería haber bromuro en esta agua. Solo en cantidades muy pequeñas. Pregunté al Departamento de Protección Ambiental de dónde venía ese bromuro y no lo sabían. Pregunté a algunas empresas de minería y no lo sabían. Pregunté a la EPA y no lo sabía. Alguien debe saber de dónde viene. No puede aparecer ahí por arte de magia.
Bienvenidos de regreso a RT. Vamos a repasar los titulares de la jornada. 1 millón de italianos se han manifestado en su capital contra la política del primer ministro Matteo Renzi, y es que entre sus directrices destaca una reforma que facilita a las empresas el despido del personal. Los trabajadores denuncian que la medida les privará de su derecho a ser indemnizados y aumentará la inseguridad laboral. Restan solo pocas horas para que dé inicio a la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, que determinarán el rumbo del país por los próximos 4 años. En el último debate antes de los comicios, los candidatos no se guardaron nada. La televisión nacional transmitió el encendido intercambio de preguntas, críticas y acusaciones. En nuestro informativo les acercamos el ambiente que se vive en el gigante sudamericano. Las fuerzas kurdas y el ejército iraquí han contraatacado al Estado Islámico y han podido liberar varias localidades en el norte y en el sur de Irak. La ofensiva terrestre fue apoyada por 22 ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Ahora les invito a quedarse con nuestro programa Entrevista. No se lo pierda.